La neuroplasticidad ha sido otro ejemplo extraordinario de lo que es superar un paradigma. Cuando uno es niño, el proceso por sí solo ocurre, porque el niño está llamado a adaptarse a un mundo totalmente nuevo, y esa llamada del mundo hace que automáticamente empiece ese proceso de formación de nuevas neuronas, de crecimiento, etcétera, etcétera. Cuando uno es adulto, es muy importante que veas ese mundo al que te estás acercando como un mundo de oportunidad. Por eso, cuando nos encontremos con la incertidumbre, que sepamos que claro que tenemos la capacidad de adaptarnos. Ahora bien, tenemos que ser capaces de intuir, de imaginar, de creer que en esa incertidumbre también hay oportunidad. Todos podemos entender las causas del estrés, ¿sí o no? El atasco de tráfico, el que no me ha saludado, el que no me ha traído la comida a tiempo, el que no me valora, el que no me reconoce, y todo lo vemos fuera, ¿a que sí? Claro, entonces yo tengo emociones, sentimientos y emociones que son lógicas por lo que me pasa. ¿Qué tal si superáramos este paradigma y consideráramos la posibilidad de que las emociones son creaciones, no son reacciones? Entonces esto nos abre un mundo entero de posibilidades. Porque quiere decir que es verdad que yo veo que mi problema viene de fuera. Y sin embargo, empiezo a reconocer que el origen viene de dentro. A mí me ha ayudado mucho salir de la queja, que es tan obvio y que nuestros ojos parecen atrapados en el paradigma, ¿qué es eso? Y entrar en el concepto de responsabilidad. Responsabilidad no como culpabilidad, sino como capacidad de respuesta. Y a medida que lo vas trabajando, poco a poco, hay que hacerlo con humildad, a veces te sale mejor, a veces peor. Imaginaos el nivel de libertad que nos da esto. Libre no es quien reacciona, libre es quien responde. Y es que no nos damos cuenta que la gran conquista del ser humano es la libertad interior. De hecho, hay un texto hindú muy antiguo que se llama el Dhammapada, que dice: el mayor conquistador es quien se conquista a sí mismo. Entonces, por eso puedes tener una serenidad, puedes tener una tranquilidad, aunque todo alrededor empiece a estar tenso. ¿Y cuál es el efecto cuando una persona está tranquila? Que empieza a tranquilizarse el entorno. Es una búsqueda continua, no digo que sea fácil, lo que digo es que vale la pena. Y por eso invito a hacernos una pregunta. No, que la pregunta que invito no es cuánto me va a costar, sino hasta dónde me puede llevar. O sea, imaginaros lo que es tener esa capacidad de mantener la serenidad en medio de la dificultad. Y siendo siempre muy cariñosos con nosotros mismos, porque es un proceso que poco a poco tenemos que aprenderlo, no exigirnos constantemente. Cada pequeño éxito que tengamos, hay que reconocérnoslo, hay que decir enhorabuena, lo he conseguido una vez, enhorabuena. Y entonces el cerebro empieza pum, 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 a mejorar. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que de una manera natural, fluyendo, empezarás a tener mucho más serenidad en situaciones complicadas. Y cuando tengas más serenidad, disfrutarás e incluso las buscarás. Hay que distinguir entre un sentimiento y una emoción. Son dos cosas diferentes. Una emoción necesita un cuerpo. No hay cuerpo, no hay emoción. Es decir, una emoción implica cambios bioquímicos, cambios hormonales, cambios viscerales. Si tú accedes a los mapas de los sentimientos, si generas un sentimiento, automáticamente generarás una emoción. Y si tú tienes una emoción, automáticamente generas un sentimiento. Por eso una persona que hace ejercicio físico, que es algo muy físico, muy corporal, se siente mejor. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia es extrema porque quiere decir que tú puedes tener distintos sentimientos dependiendo de cómo cuidas tu cuerpo. Tú tienes una actitud sedentaria, no cuidas tu cuerpo, no lo mueves, no comes lo adecuado y eso tiene un impacto a nivel de los sentimientos. ¿Vale? Tú haces ejercicio físico, tú haces determinadas cosas que van bien para el cuerpo, tu postura, etcétera, etcétera,
y empiezas a sentirte mejor. ¿Qué otra implicación tiene? Que con el pensamiento tú puedes afectar a los sentimientos. Y si afectas a los sentimientos, afectas al cuerpo. Ahora, ¿por qué la persona libre vive de acuerdo a sus decisiones y no de acuerdo a sus emociones? Por una sencilla razón, porque si las emociones son reacciones, la mayor parte de ellas puramente automáticas, ¿dónde está la libertad ahí? Alguien me dice, tú eres bobo, pues tú más. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la capacidad de respuesta? No, es una pura reacción, no hay libertad. Mientras que si yo decido que reciba lo que reciba, yo voy a dar lo que quiero dar, en ese momento fíjate lo que pasa. Lo primero que pasa es que estoy tomando responsabilidad sobre lo que sucede e incluso empiezo a cambiar lo que sucede. Campbell dice que el propósito del camino del héroe no es otra cosa que descubrir el valor de la compasión. La palabra compasión es sinónimo en la descripción de Campbell y en otras descripciones de amor. Descubrir el valor transformador del amor. Y añade que para descubrir ese valor transformador hay que ir más allá de los opuestos. Y esto es un tema de una importancia brutal, porque cuando tú estudias el viaje iniciático del héroe, te das cuenta de que lo primero que tienes que superar es una forma habitual de ver las cosas. Es decir, nosotros reconocemos el blanco o el negro, ¿verdad? Si es de día o de noche, si es bueno o es malo, si me gusta o no me gusta, y nos parece que no hay nada más que eso. Sin embargo, sí hay una realidad mucho más profunda, una realidad que supera la polaridad, la separación, de la cual habla, por ejemplo, Lao Tzu en el Tao Te Ching, el eje del taoísmo, que es una filosofía de hace 2500 años en China, de una enorme profundidad, una enorme aplicabilidad. O sea, es un texto místico, pero cuando uno lo entiende, aunque sea de una manera sencilla, lo puede aplicar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando en ese viaje del héroe tú te encuentras con la parte que no te gusta, que rechazas, que hemos rechazado todos, que se llama las sombras, que ni siquiera reconocemos que las tengamos. Cuando tú te encuentras con las sombras, nuestro mundo polarizado dice, ¿quién ganará? ¿La parte bonita mía o la parte que no quiero reconocer porque no me parece nada bonita? Y este es el mundo de la polaridad. Pero en el viaje del héroe, y de hecho en el Camino del Despertar, en el libro, explico la fase. Cuando tú te encuentras con esa parte que has rechazado, con esa sombra, haces lo opuesto a lo que parece lo razonable. En lugar de pelear con ella, de intentar vencerla, decir yo soy más fuerte, la abrazas. Y en el momento en el que la abrazas, se produce una transformación, de la cual hablaba ya el gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Fijaos qué impresionante lo que decía. Lo que se resiste, persiste. Lo que se abraza, se transforma. ¿Quién abrazaría la parte de sí mismo, de sí misma que no soporta este temperamento que tengo, esta cobardía, esta timidez, que quiero ocultarla para que no se vea? Pues qué curioso, cuando uno abraza su sombra, cuando uno abraza eso que no les gusta, se transforma. Y en lugar de ser, digamos, la parte favorable la que vence a la desfavorable, surge alegría, entusiasmo, creatividad, serenidad y confianza. Nosotros estamos llamados a que nuestra forma de ser y de estar en el mundo corresponda no a quien creemos que somos, sino a quienes somos en realidad. Entonces, cuando una persona conecta con eso y quita esas creencias limitantes basadas exclusivamente en que lo único que hay es lo que veo, de manera natural esa fuerza de la que Freud llamó el conatus empieza a empujar, y ahí está lo que se llama el camino de la plenitud. Nuestra sociedad, engañosamente, nos dice que el bienestar subjetivo es lo mismo que la felicidad. Por eso vivimos tan centrados en nosotros mismos, porque pensamos que no hay nada más. La felicidad
viene de dentro, mientras que el bienestar subjetivo viene de fuera. ¿Qué ocurre? Que estamos tan distanciados del interior que creemos que como solo hay exterior, esto es la felicidad. No, esto es bienestar subjetivo. Está muy bien, es mejor tenerlo que no tenerlo, es mejor tener pilita de cobre que no tenerlo. Entonces, ¿cómo conectamos con la felicidad? Para mí, la felicidad siempre es compartida. Es, para mí, imposible experimentar la felicidad si no tienes la vocación de que otra persona la experimente. El bienestar subjetivo no tiene por qué ser compartido. Yo me puedo comer una manzana riquísima, me la como yo y yo lo disfruto. Pero la felicidad es cuando yo, me importas tanto tú, que divido la manzana en dos y de repente digo, madre mía, pero qué rica está esta manzana. No, está especialmente rica porque en ese momento soy especialmente feliz. Entonces, forma sencilla que no simple de ser feliz. Que realmente te importen los demás. Que realmente te importe lo que sientan y necesiten los demás. Que realmente todo lo que hagas, lo hagas no solo por ti, que está bien que lo hagas por ti, sino que lo hagas también por los demás. Y que cuando tú salgas de tu casa a trabajar o a una reunión, no estés pensando, no esté yo pensando, no estemos nosotros pensando, a ver lo que saco de esta reunión, a ver lo que obtengo de esta reunión, a ver lo que me llevo de este encuentro, sino a ver lo que pongo en este encuentro, a ver lo que llevo a este encuentro. Y eso es otro paradigma, porque en el paradigma en el que vivimos, dar es perder. En el paradigma de la felicidad, dar es multiplicar. Y por eso hemos oído tanto esa frase, que se queda muchas veces en puramente conceptual, dice, tú recibes más de lo que das. Y uno dice, sí, pero que lo dé otro. Que lo dé otro. Hasta que uno tiene un momento en el que da sin esperar y le viene de todas partes. Y es que la felicidad, a diferencia del bienestar, opera con leyes distintas. El bienestar subjetivo opera con las leyes del mundo. La felicidad opera con las leyes del universo. Cuando uno está en el aquí y en el ahora, es mucho más fácil experimentar la felicidad que si está distraído. ¿Por qué? Por una razón que es de orden metafísico, a veces las sé explicar bien. Para nosotros existe la línea del tiempo. De hecho, el hemisferio cerebral izquierdo es el que maneja la línea del tiempo. Es decir, la línea del tiempo es que hace una hora yo estaba en un sitio, ahora estoy aquí con vosotros y mañana estaré en otro sitio. Y esto tiene su utilidad, obviamente, para programarnos y para arreglarnos. Pero es un paradigma. Es decir, ¿qué quiere decir un paradigma? Que tiene una visión limitada. El hemisferio derecho vive en el presente eterno. En el presente eterno, que es donde viven fundamentalmente los niños pequeños. Los niños pequeños no han desarrollado la línea del tiempo. Solo está el aquí y el ahora. Por eso absorben tan rápidamente. Por eso es una de las razones por las que probablemente sean tan alegres. Es una razón por la que muchas veces tienen un sistema inmune, salvo al comienzo que todavía no han desarrollado el sistema inmune, que a veces es sorprendentemente poderoso. Entonces, todo esto está deteriorando de una forma tremenda nuestra conexión con el presente. Y el presente, como estaba comentando, no es algo básico o banal. Es que en el presente es donde está sucediendo todo. Es curioso porque cuando una persona quiere tener un buen futuro, lo primero que tiene que buscar es tener un gran presente. Pero fijaros, si yo me angustio por el futuro, uy, madre mía la que viene, con los problemas que hay, los conflictos, tal cual, todo eso, fíjate lo que hace, produce un deterioro en el funcionamiento del cerebro, con lo cual no estoy en el presente. Si no estoy en el presente, no estoy viendo lo que ocurre aquí. Y luego diré, uy, efectivamente, el futuro era así. No, el futuro no es algo que uno se encuentre, es algo que uno crea. ¿Dónde lo crea? En el presente. Por eso es tan importante, yo recomiendo tanto que se lea, y yo recomiendo el libro físico, y que tú te leas una hoja y luego te preguntes qué has leído. Es un entrenamiento impresionante, porque hay una región del cerebro, se llama la región dorsolateral,
Y la región dorsolateral es fundamental en la memoria de corto plazo y es fundamental en la inteligencia. A veces pensamos que la memoria es, bueno, ¿tú qué tal andas de memoria? Yo fatal. Pero ¿verdad que a nadie que le preguntes qué andar de inteligencia te va a decir yo fatal? Eso no dice nadie. ¿Por qué? Porque la memoria para nosotros, no puede haber inteligencia sin memoria. Porque obviamente tú tomas decisiones en gran parte basado en experiencias y conocimientos previos. Y resulta que una de las regiones más importantes, que es la región dorsolateral, está siendo deteriorada por la falta de atención. Cuando hay un entrenamiento, entonces que estás con una persona en el aquí y en el ahora, plenamente, como entiendo que estamos todos nosotros aquí, que estás haciendo deporte, plenamente en el deporte, que estás estudiando plenamente, y cuando la mente se te va, con amabilidad y con firmeza la vuelves a traer. La atención es una capacidad importantísima en el ser humano. Lo primero que hay que hacer es aquietar la mente. ¿Por qué hay que aquietar la mente y qué evidencias científicas tenemos de que aquietar la mente es bueno? Porque el caos mental que tenemos produce enfermedad directamente. Pensar en los pensamientos que tenemos. ¿Cuáles de ellos son en general pensamientos ilusionantes, pensamientos esperanzadores? ¿Y cuáles de ellos son pensamientos llenos de ira, llenos de frustración, celos, envidias, iras, resentimientos, culpas, vergüenzas? Así. Pues todos esos pensamientos, esa agitación mental, se ha estudiado con técnicas de neuroimagen qué es lo que hace. Y produce una activación del sistema nervioso simpático que no tendría que estar, la cual deteriora el cuerpo. Con lo cual ya vemos un efecto. Por eso, el profesor Benson, cuando enseñaba a sus enfermos que iban a cirugía cardíaca, que obviamente van con la cabeza, saldré de esta, no saldré de esta, mi corazón sea el mismo. No, al aquietar la mente, resulta que el cuerpo luego, el corazón tenía menos arritmias, etc., ¿no? Entonces, esa es una de las evidencias. Se ha visto que aquietar el ruido mental tiene efectos incluso en el cáncer, incluso en enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple, reduciendo la incidencia, la intensidad de los brotes y la frecuencia de los brotes. Se ha visto en montones de sitios, se ha visto mejoras del sistema inmune, etcétera, etcétera. Una de las cosas más importantes, cuando vas a urgencias o tienes que hacer una operación de extrema urgencia, por sorprendente que os parezca, es aunque sea 10 segundos aquietar la mente. 10 segundos. Aquietar la mente. Si una persona se te muere en 10 segundos, es que no hay nada que hacer. Entonces lo que os quiero decir, 10 segundos para aquietar la mente. ¿Por qué? Porque en ese momento tú puedes tomar una decisión mucho mejor. Eso es el poder de la meditación. Por eso se enseña a meditar en hospitales, se enseña a meditar en centros de investigación, se enseña a meditar. Ya ha perdido esa connotación un poco esotérica que tenía, que apartaba a tantas personas. Ahora bien, cuando uno consigue llegar a un nivel de profundidad mayor, que es bypass, es decir, cuando ya empiezas a ver cosas, ¿qué es lo que ves? Empiezas a ver soluciones a problemas a los que no habías encontrado solución. Empiezas a ver por qué hay cosas en ti que sin que tú lo supieras están impidiendo que encuentres la solución a esas cosas. Por eso el profesor Benson, que es cardiólogo y que lo que quería era reducir la hipertensión arterial de sus enfermos, empezó a quedarse sorprendido porque algunos, y es la forma más sencilla de meditación, la respuesta a relajación, empezó a quedarse sorprendido porque algunos de sus enfermos le decían: doctor Benson, es que esto nos está afectando en nuestra vida de una manera muy positiva. Estamos empezando a tener más tranquilidad en situaciones en las que antes perdíamos los nervios, ahora estamos teniendo con mayor creatividad. ¿Tendrá esto algo que ver? Claro, estamos hablando de hace más de 30 años. Y el profesor Benson, obviamente, aunque era cardiólogo, decía, bueno, igual no, o no me interesa, dijo, qué interesante. Entonces empezó a estudiarse el funcionamiento del cerebro. ¿Qué ocurre? Que se ha visto que mejora procesos de ansiedad, procesos de depresión. Obviamente, si alguien tiene un trauma muy profundo que está oculto, siempre es interesante llevar a cabo los procesos de meditación supervisado por un psicoterapeuta, una persona experta en este tipo de cosas, ¿no? En general, como todo, hay excepciones, es muy beneficioso. No te puedes imaginar la cantidad de información clínica que hay sobre los efectos beneficiosos de la meditación.
Y para muchas personas la meditación es algo que dice, esto es muy complicado porque yo no puedo parar los pensamientos. Por eso necesitas la meditación. Por eso, y porque tu objetivo no es parar los pensamientos, es que se paren solos, dejando de prestarles atención. Pero imagínate que estás meditando y te entra un pensamiento. ¿Qué comeré hoy? Pues no pasa nada. Tú vuelves a tu respiración. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que tú te reconozcas no en las nubes, sino en el cielo que eres. Tienes nubes, pero no eres las nubes. Y ese proceso tan sencillo que descubrieron hace miles de años en Oriente, cuando se ha estudiado en Occidente se ve que calmando la mente, el cuerpo se relaja. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un nivel de tensión al que nos hemos acostumbrado y que es muy dañino para la salud. Entonces, por eso os recomiendo, y empieza con 5 o 10 minutos por la mañana, o si te apetece descarga la meditación del corazón, que son 11 minutos, y de una manera muy sencilla llega un momento en el que tu cuerpo te lo pide.
Thank you.